Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar de nuevo con una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bondad y en esa fidelidad que tiene para con nosotros, siempre nos otorga la oportunidad, queridos hermanos, de entender su palabra, nos da la oportunidad de volver nuestro corazón hacia el Señor. Qué importante es, queridos hermanos, voltear los ojos hacia el Señor. Qué importante es levantar la mirada y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Qué importante es, queridos hermanos, meditar en nuestro caminar, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas. Qué importante es reflexionar sobre la salvación. Qué importante es reflexionar, queridos hermanos, si nuestra vida va conforme a los propósitos, si hay un esfuerzo, si hay una conducta inapropiada que vaya de acuerdo en oposición siempre al Señor y no conforme a su voluntad. Una cosa es que uno esté luchando por agradar a Dios, esforzándose siempre, y otra cosa es no hacer nada por agradarle. Y otra cosa es creer que estamos haciendo lo correcto sin mover un dedo. La salvación, queridos hermanos, es mucho más allá que un amplio conocimiento de cosas que no edifican, de un amplio conocimiento, queridos hermanos, que no causa que el alma se levante y corra a los pies de Cristo. Qué rico es tener el deseo siempre profundo de levantarnos y decir: Señor, quiero agradarte, quiero cambiar mi vida, quiero entregarla esta mañana, rendirla a tus pies. Qué importante es decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está todo mi ser, te la entrego a ti en esta mañana. Hoy es un día perfecto para entregar nuestra alma. Hoy es un día perfecto para rendirnos a los pies de Cristo. Hoy es un día perfecto para hacer su voluntad. Es un día perfecto para venir a los pies del Señor. Es un día perfecto para que nuestra vida sea bendecida con esa bendición de lo alto, sea restaurada, sea sanada, sea liberada, sea llenada de la unción, sea llenada de su gracia, sea llenada de su misericordia. Hoy es un día perfecto para hacerlo. En esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para nuestra vida, porque todo lo que le comunicamos, queridos hermanos, algo que Dios habla en mi vida, habla en mi corazón todos los días, cada mañana, y eso nos hace reflexionar cada día cuál es la voluntad de Dios. Nos hace mirar las cosas de una manera completamente diferente. Nos hace mirar las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos todos los días. Y por eso es hermoso entender que no podemos despegarnos del Señor. Cuando uno se acostumbre, a estar siempre oyéndolo, es uno que se vuelve un hábito. Por eso quiero hablarles un poquito, que el Señor habló un poquito sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los hacedores? Qué importante es escuchar, hermano, la voz de Dios. Las prédicas, de una manera, los mensajes de Dios tienen un significado, tienen un propósito. No son palabras, simplemente es una dirección espiritual. Así como el maná caía, alimentaba, queridos hermanos, el alma. Así es nuestra vida cuando Dios habla. Dios está alimentando a su pueblo todos los días. Dios está alimentando a su pueblo por medio de su maná, por medio de su palabra, por santo de su Santo Espíritu. Le da de comer, le da de beber todos los días. Se levanta desde muy temprano a darles de comer a sus hijos, a saciar el alma, a saciar el espíritu, para que los hijos de Dios no se cansen,
para que los hijos de Dios no se desanimen, para que los hijos de Dios siempre se fortalezcan, siempre mantengan siempre la mirada hacia el Señor. Por eso hace la diferencia entre el justo, hermano, el justo que es un hacedor, y, queridos hermanos, y un oidor, hermano, que solamente es un oyente. Por eso dice en el libro de Romanos 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores los de la ley los justos, sino los hacedores. Fíjese que me sonó mucho la palabra oidor. Estamos viviendo tiempos tan tremendos, donde vivimos tiempos donde la justicia de Dios, lo que justifica al hombre, las obras que hacen que el hombre haga cosas buenas, no existen, o existen en muy pocos. Existen los hacedores, no los oidores. Nosotros nos podemos pasar tanto hablando y escuchando todos los días, si tú quieres, todos los días mensajes, todos los días palabras, pero si no hay la justicia de Dios, no entendemos que todo se obra conforme a la justicia divina y no a nuestra propia justicia. No confiar en nuestras propias fuerzas, nuestra propia mentalidad, porque hoy estamos viviendo como unos días, hermano, en los días de Noé, donde la injusticia de la Escritura dice que Noé era un pregonero de justicia. Le pregonaba la forma correcta con que el hombre iba a ser salvo. Les predicaba, queridos hermanos, porque dice que eran hombres impíos, que estaban cometiendo pecados espirituales. Siempre se oponían a la voz de Dios, se oponían a las invitaciones de Dios, se oponían, queridos hermanos, al llamamiento de Dios. Se oponían al llamamiento, a la invitación y a la voz de Dios. En esos tres casos ellos no hacían caso. Noé les predicaba la justicia, el cómo manera ser justos, el cómo ser agradables, el cómo hacer las cosas bien, el cómo perfeccionar la vida delante de Dios. Pero para ellos cometieron injusticias. O en este tiempo el hombre estará cometiendo injusticias, y porque las cuales la Escritura dice, hermano, digo en los Romanos 1:18, en las cuales la ira de Dios viene. La salvación de nuestra alma depende mucho de las acciones. Dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hoy están habiendo una despapalle doctrinalmente, por cuanto el hombre no encuentra la justicia de Dios, no encuentran obras buenas. Nosotros somos imitadores del Señor, somos hacedores, alguien que se asemeja a la voluntad divina, alguien que camina, como dice en el libro de Primera de Juan 2, versículo 6, dice que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. El que practica la justicia, sus obras son buenas, sus obras son agradables, sus obras son perfectas. Pero la injusticia, cuando el hombre comete injusticia, sus obras no son buenas, ni tampoco son agradables, ni tampoco son perfectas. Porque depende mucho de la entrega del hombre. El hombre vive confiadamente en ser cristiano, confiadamente en ser solamente, queridos hermanos, en defender que el cristianismo es como haberlo hecho todo, porque como Cristo ya pagó por nosotros, pues ya Cristo lo hizo. No. Cristo nos salvó, pero la carrera y el camino, eso es otra cosa.
Por eso dice en Romanos 12, versículo 1: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar si nuestras obras son buenas, son agradables, son perfectas. Pero la Escritura dice, hermano, que cuando hay injusticia en la vida del hombre, sus obras no son buenas, no son agradables, no son perfectas, no las ha terminado, se desata la ira de Dios. La palabra injusticia viene de la palabra adiquía, que significa, queridos hermanos, significa injusto, malo, agravio. Pero también viene de una palabra que me agradó mucho, que significa que no hace lo que debe. Injusticia significa que no hace lo que debe, que no hace lo que se le dice. Esa palabra significa injusticia, que no hace lo que debe, que no hace lo que le dice. También viene de la palabra transgresor, significa deshonesto, significa no creyente. Dice que no son los oidores los justos, sino los hacedores. Los que cometen injusticia, queridos hermanos, es aquel que oye la palabra. Dios le está hablando todos los días, Dios está hablando, pero dice que no hace lo que debe y no hace lo que se le dice. Por lo tanto, dice que es deshonesto, es un no creyente, es un no discípulo. Vivimos tiempos donde el hombre solamente se limita al oír. Por eso los justos son los salvos. Los justos son los salvos. No son los oidores, son los hacedores los salvos. Porque dice que el hombre que no, un oidor, hay oidores olvidadizos, dice en Santiago, que se olvidan de la ley, que se olvidan de la palabra, se olvidan lo que escucharon. Pero dice que un justo es aquel que es salvo. Un salvo es un hacedor. Dice que los justos no son los oidores, sino son los hacedores. Por eso es impresionante lo que dice injusticia, que significa que no hace lo que debe, que no hace lo que se le ordena. Mire, hermano, Dios nuestro Padre Celestial todos los días está hablando, está llamando a su pueblo. Como decíamos, está llamando a que se congregue, está llamando, queridos hermanos, a que venga a su presencia. Todos los días Él sale a buscar a la oveja perdida, no a la descarriada, a la oveja perdida, aquellos que necesitan ser salvos. Todos los días Dios está reuniendo a su pueblo, como quiso hacerlo con Israel, como la gallina a los pollitos. Pero dice que ellos no quisieron venir. Ellos no quisieron, cuando dijo mi Señor Jesús en el libro de Juan. Dice, mas ustedes no quieren venir a mí. El Padre los está llamando hoy y dice que los convidó, los invitó, los llamó, los convidó, los habló. Y no quisieron venir a Dios. Porque dice que porque no hacen lo que se le debe. Porque su justicia, queridos hermanos, su justicia depende de ser de un oidor. Se ha creído, hermano, por eso tenga mucho cuidado, que la salvación no viene por escuchar un mensaje. La salvación viene por oír un mensaje. Eso es lo que provoca la fe, dice en Romanos 10:17. Dice que la fe entra por el oír el mensaje. Qué tan importante es que en nuestra vida, hermano, se halle justicia. ¿Por qué en los días de Noé la gente no escuchó la predicación de justicia? Porque la predicación de justicia era que Dios está hablando todos los días lo que el hombre tiene que hacer, lo que el hombre debe de hacer. Y el hombre no hace caso. Por mucha prédica que escucha, solamente se está apacentando a sí mismo. Pero no hace ni debe. No hace lo que debe y no hace lo que se le dice. Se convirtió en un transgresor. Un oidor, hermano, vive violando la ley de Dios. Dios está hablándole al pueblo
de dos maneras. Una manera le está hablando, hermano, en parábolas, y a otro les está explicando claramente. Los justos son los salvos, no son los oidores, sino los hacedores. Importante es que entendamos que vivimos en un tiempo donde el Señor está llamando a que se hagan las cosas bien. Dios está llamando a que el hombre ordene su vida, que el hombre haga realmente lo bueno, lo justo y lo perfecto. Que el hombre haga lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Porque dice que, pero eso solamente lo puede hacer un hombre, como dice en el libro de Romanos, un hombre que se entrega a Cristo. No solamente que entrega su vida a Cristo, sino que también en vida se entrega al servicio a Cristo. No es aquel que va a la iglesia, el hombre que no entrega su vida al servicio, se pone a disposición del Señor, no entenderá lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque en este camino hay dos tipos de hombres, el bueno y el malo, el justo y el impío. Hay dos tipos de hombres, queridos hermanos, que el que hace bien, el que hace el mal, el que es oidor y el que es olvidadizo, el que es oidor y el que es hacedor. Por eso dice que la palabra injusticia, dice que la injusticia vino, hermano, a causa de que el hombre no hace lo que debe, no hace lo que Dios le pida. Dios puede estarte llamando, pero se quedó en un simple mensaje, en un simple prédica. Por eso no es en vano lo que Dios está hablando todos los días. Porque dice que, hermano, los oidores no son los oidores, los hacedores. Porque cometer injusticia es no hacer lo que se debe, es no hacer lo que el Señor nos hable. Por eso dice, hermano, que habían malas obras. Sus obras no eran buenas, no eran agradables, no eran perfectas. Eso es injusticia. Eso es ser injusto. Dice que por esas causas vino la ira de Dios, porque el hombre detiene la verdad por medio de las injusticias. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que debe de hacer y no está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Por más que Dios le hable, algunos, les vuelvo a repetir, les está hablando en parábolas, o sea que tienen que investigar. Como por decirlo así, un ejemplo. Aunque yo se lo explique con piedritas, unos lo van a entender, otros no lo van a entender. Unos lo van a poner por obra, otros no lo van a poner por obra. Otros se van a sentir bien al haber escuchado una prédica. Otros se van a sentir tristes por no estar haciendo, pero corren rápidamente a ponerlo por obra. Esa es la diferencia. Pero acá dice que el hombre, aunque sea creyente, está cometiendo una injusticia, está siendo injusto y está cayendo en obras de impiedad porque peca, está pecando contra Dios. Porque Dios todos los días está hablando, diciendo lo que tiene que ser, lo que debe el hombre hacer. Por eso vivimos en un tiempo de llamamiento, donde Dios está llamando, donde Dios está invitando, donde la voz de Dios se está oyendo y la gente no hace caso. Dice que sus obras eran malas. En Juan 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice: amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? ¿Por qué no quieren acercarse a Cristo? Porque sus obras son malas. Porque quieren seguir en su vida. Porque no quieren recibir a Jesucristo. Porque se alejan. Porque quieren vivir su vida como quieren. Quieren hacer con su vida lo que quieren. Saben que si vienen a los pies de Cristo, les va a pedir que cambien. Les va a pedir que se comporten de una manera diferente. Por eso les va a decir lo que tienen que hacer. ¿Cuánta gente no le gusta que Dios le diga lo que tienen que hacer? ¿O cuántas personas no les gusta lo que les digan lo que tienen que hacer? Les molesta mucho.
Ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por eso no quieren venir, dice, porque siempre están pensando, haciendo lo malo, sus obras son malas, porque dice que no han querido reconciliarse con el Señor. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice, haciendo malas obras, ahora se os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Mira qué precioso el entender, queridos hermanos, que el hombre en su mente, en sus acciones, comete malas obras. Malas obras porque sus obras no son agradables. Todo lo que no es agradable a lo que Dios nos pide todos los días es desagradable. A lo mejor no es que estés pecando en la obra, haciendo cosas de la carne, pero a veces los malos pensamientos de no acercarnos a Dios, a veces los malos pensamientos, queridos hermanos, de alejarnos y apartarnos del Señor, es una actitud completamente negativa. Porque la carne tiene tres facetas: la carne de la mente, la sabiduría humana; la carne en el corazón, que son sentimientos y emociones; y la carne, hermano, que son las obras de la carne, lo que dice en Gálatas 5, versículo 19 y 20. Las obras de la carne. La carne no es el cuerpo, la carne es la mente, el corazón, las actitudes. Por eso, cuando usted ve en la vida de la iglesia de Sardis, Sardis significa pecadora, Sardis significa acusadora. Y le escribe, dicen, y le escribe al ángel que está en la iglesia de Sardis, que el que tiene a los 7 espíritus y a las 7 estrellas, y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Él decía que era cristiano, porque ser cristiano significa estoy vivo, significa soy de Cristo, eso significa estoy vivo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso dice: tienes un nombre de que vives. Soy cristiano, yo creo en Jesucristo, acepté a Jesucristo como mi Salvador. Y toda la gente: soy hijo de Dios, y dices: estoy vivo. Pero el Señor, cuando dice que el hombre no ha entregado su vida, no ha rendido su vida al Señor, vive apartado, él vive alejado y no hace lo que le pide, dice, queridos hermanos, que no encontró sus obras perfectas. Mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Sin mí no pueden dar un fruto. Una persona que no está en Cristo, no que crea en Cristo, sino que haga las obras de Cristo, que camine con Cristo, queridos hermanos, puede hacerlo agradable. Por eso dice aquí, queridos hermanos, de que le digo: no he hallado. Son pecadores porque están lejos, porque no hacen lo que Dios le pide. Hay muchas cosas que Dios pasa por alto, pero si algo a Dios Señor le molesta, es que, hermano, yo creo que muchas veces nuestros hijos a veces cometen desobediencia, no hacen que una orden que se les dio, y no lo hicieron y lo hacen más tarde, y nos da coraje. Pero si algo le da coraje a un padre, es que el padre le esté hablando al hijo y el hijo lo está ignorando. Si algo le da coraje a un padre biológico, es que el hijo está ignorando al padre de lo que el padre le está diciendo que haga. No, hermanos, eso sí lo va a molestar mucho. Por eso dice que Dios dice que hubo ira de parte de Dios. Te dice porque no hicieron lo que se les pidió. Que no hace. Injusticia significa que no hace lo que debe, que no hace lo que se le pide. Porque Primera de Pedro 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva,
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice, ¿cómo va a salvarse el justo? La versión Fernández dice, pero si el bueno a duras penas se salva, ¿qué suerte correrán el impío y el pecador? ¿Qué suerte correrán aquellos que Dios les está hablando todos los días para que hagan y no lo hacen? ¿Qué suerte correrán aquellos, queridos hermanos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen? La versión Nuevo Testamento dice, si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los que hacen el mal. Por eso los que sufren, porque Dios así lo quiere, deben de seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. Si con dificultad se salva aquel que hace el bien, si con dificultad se salva aquel que hace lo bueno, ¿cómo nos imaginaremos? ¿Cómo van a lograrlo entonces el pecador y el impío? Aquel que no hace lo que el Señor le pide, no hace, sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso injusticia. En los días de Noé la gente cometía injusticia. Eran hijos de Dios, hermano, pero no hicieron lo que el Señor les hablaba. Ignoraban a Dios todos los días. Lo ignoraban. Porque dicen, no son los justos los oidores, sino los justos son los hacedores. Y aquí hay algo interesante, hermano, porque ahí viene otra parte donde el justo es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo malo. Lo peor que puede hacer un hombre es ignorar a su padre. Lo peor que puede hacer un cristiano es ignorar cuando el Padre le está hablando. No es lo mismo como decía Job, de oídas te conocía. Yo sé que Dios habla, pero no es lo mismo saber que Él habla a que Él te esté hablando. Qué privilegio más grande es escuchar la voz de Dios y entender la voz de Dios, de decir, el Señor me está hablando. Pero si a pesar de que el hombre sabe escuchar la voz de Dios y entender que saber que Dios lo está hablando, lo ignora, eso sí ya está tremendo. De tal manera dice que Dios derramó su ira sobre la gente a quienes Dios les hablaba y ellos lo ignoraban. En el libro de Santiago dice que el hombre entra en una soberbia, se vuelve soberbio. Pero ahora os cantáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se volvieron soberbios. Un soberbio ¿sabe qué es un soberbio? Un soberbio es, a mí nadie me manda. Un soberbio es aquel que dice, a mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Lo voy a hacer cuando yo quiera. Era grande su soberbia. Hay gente que es muy soberbia. Dice que un soberbio no son aquellos que no, hermano, que no reconocen autoridad. No reconocen autoridad. Mas ellos, dice hermano, dice en el libro de Nehemías 9:16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. No escucharon sus mandamientos. No escuchaban. Dice hermano que se desviaban de los soberbios. Dice en el Salmo 119 versículo 51, dice, los soberbios se burlaron mucho de mí. Se burlaron de Dios. Estos soberbios, dice hermano, que de manera no hacían lo que Dios les pedía. No son soberbios, son aquellos que no les gusta que le den órdenes. Soberbios son aquellos, queridos hermanos, aquellos a que no les gusta que les digan.
lo que tienen que hacer. Es un soberbio. Toda jactancia es mala. Por eso dice que estamos hoy como los días. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? ¿Qué significa rebelión? Rebelión significa desobedecer a una autoridad. No solamente desobedecer a una autoridad, sino también desobedecer una ley. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, desobedecer a la ley. Ni tampoco me gusta que me mande. Tampoco reconozco autoridad. Dice que estos no hicieron lo bueno, no porque no sabían hacerlo, sino porque no les gusta que los manden. Porque no les gusta que le digan lo que tengan que hacer. Esto es un injusto. Cometieron injusticia, que no hace lo que se debe, que no hace lo que se le dice. Entonces, ¿para qué yo, hermano? ¿Sabe usted hasta que es pecado estar escuchando mensajes? Hermano, sin la intención de realmente de ponerlas por obra. ¿Para qué pedimos tanta enseñanza? ¿Para qué pedimos tanto conocimiento si en realidad no lo vamos a hacer? Si en realidad nada más es para pasar el día, para confortarnos, para apacentarnos a nosotros mismos, hermano, pero no es para poner por obra, no es para aplicarlo en nuestra vida, no es para realmente engrandecer el nombre del Señor. Por eso en el libro de Isaías 58 dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y parece que les importara, dice. Y parece que demuestran un interés. Y aparece, dice que realmente quieren saber de Dios, quieren escuchar un mensaje, pero el punto no es el mensaje, el punto es lo que quiere Él decir. Por eso dice, me buscan, dice, es una rebelión lo que están haciendo. Es una rebelión porque la rebelión no se sujeta a una autoridad, no se sujeta a una ley. La rebelión es como decir, no lo voy a hacer, ni aunque me lo diga. Tampoco voy a obedecer quien me lo diga. Dice en la versión Ausejo, a mí me buscan cada día tras día. Desean conocer mis caminos como cual si fuera gente que practicara la justicia. Como que si fuera gente, dice, que realmente lo fuera a obedecer. Me buscan cada día, como si fueran gente que realmente lo va a poner por obra. Como si fueran gente que realmente fuera a obedecer. Dice, y que no abandona el derecho de su Dios, no abandona su palabra. Me piden decisiones justas y desean la cercanía de Dios. Dice que día tras día, dice la versión al día, me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es alejarse. La soberbia es no poner por obra la palabra. La soberbia es no hacer caso de lo que Dios está hablando todos los días. Cometieron gente impía, por eso vino la ira de Dios. Dios está hablando, queridos hermanos, todos los días a hacer lo bueno, a hacer lo agradable, a hacer lo perfecto. Hacer lo que realmente el Señor nos llama todos los días. Si el justo con dificultad se salva, si aquel que escucha, aquel que se esfuerza por hacer lo correcto, con dificultad será salvo de su alma. ¿Dónde quedará el que impío, que no le gusta que le den órdenes, que no le gusta hacer lo que Dios le habla?
Usted tiene que entender que Dios te está hablando todos los días. No solamente que vengas a los pies de Cristo, sino que te permanezcas en Cristo. Dice que si con dificultad se salvan los que hacen el bien, lo que hacen el bueno, lo que hacen lo bueno. Por eso la palabra oidores dice que no son los justos los hacedores. Dice que no son los justos, no son los oidores, sino los hacedores. Acá hay algo interesante, que la palabra oidor viene de la palabra acroates. Y esta palabra acroates, queridos hermanos, tiene dos significados, que significa oyente, significa discípulo. Oidores significa creyente, significa discípulo. O sea que, hermano, que un oidor es un creyente, pero un hacedor es un discípulo. La palabra cree, el que cree, es aquel que viene de la palabra que tiene confianza en sí mismo. Hay quienes confían en que lo que piensan viene de la palabra pensamiento, viene de la palabra confianza en su mente, confianza en lo que piensa, confianza en lo que idealizó en su vida. Pero la palabra hacedor, hermano, es un discípulo que confía en todo lo que ha aprendido, en todo lo que se le ha enseñado. Un oidor es aquel que confía en su propia mente, en sus propias decisiones, en su propia lógica. Pero un discípulo es aquel el que confía de todo lo que se le ha enseñado, de todo lo que ha aprendido en mi Señor Jesús. Por eso en el libro de Efesios el Señor dice algo: si en verdad, sin haberle habéis oído, dice en Efesios 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y haber sido enseñados por Él, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad lo escucharon, si en verdad aprendieron. Y ahí está hablando, hermano, de que el hombre vuelve a su vieja naturaleza, se vuelve simplemente un creyente que confía en lo que piensa, un creyente que confía en su sabiduría, que no es fe. Por eso dicen que los justos no son los oidores, sino los hacedores. Son los que hacen lo bueno, los que hacen el bien, para ser salvo. De tal manera, queridos hermanos, que un oidor hacedor, un justo hacedor, es aquel que depende de lo aprendido, depende de lo que Dios le habla todos los días, depende de la enseñanza que el Señor esté transmitiendo todos los días, depende de eso, depende de su obediencia de una palabra que Dios le da. ¿Quiénes son los salvos? Los que dependen de una palabra de Dios. Esos son los salvos. Los oidores dependen de sí mismo, dependen de su mentalidad, dependen de lo que ellos creen, pero no dependen de una palabra. No dependen de una palabra. Por eso la palabra oír. Entonces, ¿quiénes son? Dice, los justos no son, dice, los oidores, sino los hacedores. Entonces aquí hay una palabra. Esta palabra oidor se divide en dos partes, que significa oír y los que oyen. La palabra oír es sin obediencia. La palabra oyen es y la obedecen. Qué importante entonces escuchar el mensaje de Dios, hermano, todos los días. Que es importante escuchar no un mensaje, sino que el mensaje que escuchamos es para ponerla por obra. ¿Cómo se va a salvar el hombre? Se va a salvar, queridos hermanos, porque hace lo que Dios le pide. Hace lo que debe de hacer. Todos los días le dice Dios lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. A los discípulos dice que Él les hablaba sin alegorías.
Dice que les hablaba claramente. Dice en Juan 16:25. Estas cosas he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Les hablaré tan claramente, tan explícitamente que lo van a entender. Pero se lo habló a los discípulos. A un discípulo, aquel que es hacedor de la palabra, aquel que depende de lo aprendido, de todo lo que recibe todos los días. Depende, esa es su fe. Depende de lo aprendido. A mí me enseñaron así, Esa es la salvación, queridos hermanos, depender de una palabra y ponerla por obra. Eso es la salvación de todos los días de nuestra vida. De eso depende ser salvos. Porque, vuelvo a repetirle, hermano, que la palabra oidores tiene dos: un oyente y un discípulo. Un oyente es aquel que viene de la palabra confianza en sí mismo. Pues un oidor, en vez de se oye a sí mismo, no oye que el Señor le habla, sino se oye a sí mismo. Pero el hacedor oye la voz del Señor, oye la instrucción del Señor. La Escritura dice en Mateo 13, versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. A unos, al creyente, le habla en parábolas, pero a los discípulos les habla, queridos hermanos, claramente. Ellos entienden lo que Dios está hablando. Ellos entienden lo que ahorita estamos predicando. Hay unos que están escuchando un tema, pero hay quienes están escuchando una instrucción. Esto vas a hacer, hijo. Esto vas a hacer, hija. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra, hermano, mi Señor Jesús está hablando a su pueblo. A los creyentes les está hablando en parábolas, les está dando un mensaje, una palabra. ¿Pero para qué? Hermano, para que a ellos les toca, a los que les hablen parábola, les toca investigar y decir: ¿qué me quiso decir mi Señor? ¿Cuál es el propósito que hay de este mensaje este día? ¿Qué quiere darme a entender el Señor? Dice que nos toca a nosotros investigar qué quiere decirnos, qué quiere informarnos. Si no lo entiendes, investiga. A los discípulos, por eso dice que no son los justos, no son los oidores. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el hombre no está haciendo las cosas bien, cuando el hombre, queridos hermanos, su vida no es agradar a Dios, no es hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, lo perfecto, porque no hace lo que el Señor le pide, le habla en parábolas, le toca investigarlo. Pero aquellos gente que es práctica, hay gente que es práctica, y por eso es importante ser práctico en este camino. Práctico es decir: Señor, solamente tú di la orden, como dijo aquel centurión. Tú solamente da la orden, Señor, y yo cumplo. No tienes que darme tanta explicación. ¿Qué quieres que haga? Cuando Dios a los discípulos, mi Señor Jesús a los discípulos, solamente le dice: deja eso, ven aquí, haz esto, ve allá, muévete acá. Y los discípulos, mira, hermano, no dicen por qué, no dicen mañana, y por qué no mandan a otro, y por qué hoy no voy a ir. O sea, esto no, hermano. Por eso a mucha gente les toca investigar, porque simplemente son oidores, no son hacedores. Están cometiendo injusticia, están violando la ley de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se enciende la ira, porque por más que Dios les está hablando y diciendo: oye, sabe lo que tienes que hacer, sabe lo que debes de hacer, y no lo hacen. Entonces les habla en parábolas, porque cometen injusticia. Pero al discípulo les habla claramente. La palabra, hermano, esta palabra la palabra oír,
o la palabra oidor. La palabra oidor tiene otra definición muy hermosa, que significa recibir informe, significa ser avisado. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que me gusta a mí del Padre? De mi Señor Jesucristo. Y por eso creo firmemente que no existen vacaciones, no existen Semana Santa, al menos para Dios no. No existen días de descanso, porque yo no puedo entender y ni puedo ver en las Escrituras que mi Señor Jesucristo estuvo descansando. Descansaba en el Padre, pero no se tomaba vacaciones. Y de una manera él descuidaba las almas, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo no está descansando ni tomando vacaciones hasta que regresen los hijos de Dios. Los voy a molestar. Hasta que los hijos regresen de vacaciones, de paseo, los voy a molestar. No, mentira. El diablo, que el Señor los reprenda, aunque Dios proteja a sus hijos, porque los protege y los cuida todos los días, porque el diablo no descansa, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien fastidiar, a quien arruinarle la vida, a quien matar, a quien enfermar, a quien lesionarlo. Pero Él está hablando todos los días. Cristo viene pronto, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Pero solamente cuando usted ve la parábola de las vírgenes, unas estaban durmiendo, sus lámparas, no tenían oración, no tenían búsqueda, no tenían una relación con el Señor, aunque escucharon la voz, escuchaban que Cristo venía. Todo el mundo sabe que Cristo viene. Son muy pocos los que generan, hermano, que Cristo no viene, pero son muchos los que entienden que Cristo viene. Pero ¿qué están haciendo por llenar su vida? ¿Qué comunión y qué relación tienen con Dios? Ninguna. Ninguna. Porque Dios les está hablando, hermano, de que si Cristo viniera hoy, por muchas prédicas que hemos escuchado, nos quedaríamos. ¿Por qué razón? Porque nunca hicimos lo que nos pidió. Porque nunca obedecimos, por más que nos llamó, por más que nos invitó, por más que escuchamos la voz de Dios, no hicimos lo bueno, no hicimos lo agradable, no hicimos lo perfecto. El hombre creyó que todo lo que escuchaba el mensaje todos los días era su salvación. No, Dios está llamando, Dios está hablando para que el hombre entienda, hermano, que tiene que poner por obra su palabra, que tiene que cambiar su vida, que tiene que volverse de todo corazón al Señor, que tiene que servirle. No crean que lo que está usted escuchando, ni aún lo que estoy hablando, nos hace ser santos, nos hace ser perfectos, porque todos debemos de obedecer a Dios. Por eso la palabra oidor significa alguien que recibe un informe, alguien que ha sido avisado. Por eso dice que no son los oidores, dice que no son los justos los oidores, sino los hacedores, que está diciendo que aquellos que escuchan el informe, aquellos que están siendo avisados, aquellos que están siendo advertidos, estos son los justos. La palabra también oidor viene de la palabra dar la oportunidad de defenderse. Dar la oportunidad de defenderse. ¿Qué significa entonces? Hermano, que lo que quiere decir es que, queridos hermanos, es que lo que Dios dice es verdad. Unos lo van a negar, otros lo van a afirmar. Uno desde el principio. Por eso hay gente que dice, esa palabra que Dios está hablando, eso que estoy escuchando es para mí. Hay gente que dice, estuvo bonita la prédica, estuvo bonito el mensaje, escuché una prédica, pero no dijo esa palabra era para mí. Esa palabra Dios me está hablando, Dios me está confirmando, Dios me está dando un informe, Dios me está avisando, Dios me está advirtiendo, como lo que pasó en los días de Noé. Por eso la Escritura dice, hermano, que Dios, hermano, dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá sin advertencia. ¿Por qué sin advertencia?
Porque ya nos está advirtiendo desde hoy. Todos los días Dios está advirtiendo. Dios todos los días todo está llamando. Todos los días Dios está invitando. Todos los días Dios está hablando, hermano. Y la gente dice, está cometiendo injusticia. La gente no quiso venir a mí. La gente no escucharon al Señor. Por eso el Señor dijo, los salvos no son los oidores. Los salvos son aquellos que son hacedores, aquellos que reciben la palabra. Por eso dice que por eso el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, recibe lo que el Espíritu está hablando. No rechaza, porque no es un oidor olvidadizo. Por eso la palabra, un olvidador olvidadizo, es aquel que no le da importancia a lo que Dios habla. No le da importancia a la salvación de arrepiéntete, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Mira, apártate, ordena tu vida, vuelve a los pies de Cristo. Mira, no dejes de congregarte, no dejes de faltar a las oraciones, no dejes de faltar a los discipulados, no dejes de servir a Dios. Y la gente por aquí le entra, por aquí le sale. ¿Sabe por qué? Porque un oidor olvidadizo es aquel que no le da importancia a lo que escucha. Confió en su fe, en lo que cree, pero no en lo que aprendió. A ver, ¿quién te enseñó? Como le dijo mi Señor Jesús, como le dijo el Padre, le digo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, ¿quién te enseñó que des un paso para atrás? ¿Quién te enseñó que no vayas a las oraciones? ¿Quién te enseñó que no te congregues? ¿Quién te enseñó que no ores? ¿Quién te enseñó que no busques la palabra? ¿Quién te enseñó que dejes de congregarte? ¿Quién te enseñó a estar en la unidad y en armonía? Porque ya no eres el mismo con los hermanos, porque no eres el mismo con tus pastores. Porque ¿quién te enseñó a amar el mundo? ¿Quién te enseñó, hermano, a alejarte de Dios? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó no por obra la palabra? ¿Quién te enseñó a no obedecer? ¿Quién te enseñó a andar en rebelión? ¿Quién te enseñó? Eso no lo enseñó el Padre. Eso no lo enseñó el Hijo. Eso no lo enseñó el Espíritu Santo. No lo enseñó. ¿Sabe por qué está pasando esto? Porque solamente son oidores y no hacedores. Un oidor olvidadizo. Un olvidador es aquel que dice, no es importante, no, el mensaje que dan, pues como que no es importante, no es de suma importancia, no es de urgencia. Todo lo que Dios habla es importante. Deja el pecado, ordena tu vida, vuélvete a los pies de Cristo. ¿No es importante? Quiero limpiarte, quiero santificarte, quiero llenarte de mi espíritu. ¿No es importante? Quiero estar junto a ti, quiero restaurarte, quiero levantarte, quiero sanarte. ¿No es importante? Quiero perdonar tus pecados. ¿No es importante? Quiero llenarte de la unción. Quiero que tengas una vida conforme a la vida de Cristo. ¿No es importante eso? ¿No es importante? Hoy puede ser tu día que Dios te levante. Hoy puede ser tu día que Dios haga maravillas en tu vida. ¿No es importante el mensaje que Dios está dando todos los días? Hoy quiere darte vida. Hoy puedes morir. Y puedes morir sin Cristo. Puedes irte al infierno hoy. ¿No es importante que hoy entregues tu vida para que tu vida sea rescatada? ¿No es importante? Pero dice que los oidores dijeron, no es importante. Por eso Dios no está hablando nada más por hablar. Dios no está hablando por hablar, hermano. La palabra oidor también significa, esta palabra me gustó, porque dice que los justos no son los oidores sino los hacedores. Pero como los hacedores también son oidores, dice que los oidores significa responder a golpes a la puerta. Hay dos tipos de gente. Dice que aquellos tocaban la puerta y decían, ábrenos, ábrenos.
Y el Señor les dijo: no los conozco, hacedores de maldad. Se la pasaron escuchando y nunca obedecieron. Yo les invitaba a los cultos, yo les invitaba a las oraciones, les invitaba a los discipulados, les invitaba a la vigilia, les invitaba a congregarse. Y ellos decían: no, no es importante. Mucha gente va a correr en el día, va a correr a tocar la puerta. Dice que la palabra oidor, los oidores llegaron, dice que significa rascar, responder a golpes a la puerta. Ábrenos, 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 ábrenos. Hermano, y no se les abrió la puerta. Pero también aquí la palabra oidores tiene otro significado, que significa dirigirse hacia la puerta. Venid benditos de mi Padre, dijo nuestro Señor. Dice que la puerta se abrió. Venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Unos van a correr, dice que los oidores que creyeron que no es importante lo que Dios está hablando, correrán a golpear la puerta, ábrenos, ábrenos. Y los oidores hacedores, dice que lo único que van a hacer es dirigirse a la puerta y la puerta se va a abrir. Eso significa oidor, dirigirse hacia la puerta. Porque ellos no atendieron a palabras, hermanos, a fábulas. La palabra oidor también significa oyendo la verdad. Oyendo la verdad. Si en verdad oímos la verdad, si en verdad oímos a Jesucristo, si en verdad lo oímos, si en verdad escucharon el mensaje, no sabieron que las predicaciones no son cuentos, no es un estoy aquí, queridos hermanos, por orden del Señor. Porque si esto fuera, hermano, por tener seguidores, pues estamos terribles, porque la gente, háblale la verdad. Es más, un día me sorprendió que una muchacha en México tenía miles de seguidores nada más porque publicaba su perrito que jugaba, que cómo daba de comer. La gente seguía a un perrito. A veces hasta se oye feo, hermano. Hay gente que publica puras cosas inapropiadas y la gente lo sigue, tiene miles de seguidores. Háblales de la verdad y cada día nos censuran más. Cada día, hermano, nos quitan y prohíben el mensaje de la predicación del Evangelio de Cristo. La gente le diles que publiquen y no quieren. Los mismos cristianos no quieren publicar, pero publican política, publican muchas cosas que no salvan, que no edifican para nada. Mucha gente ha dejado de predicar porque a ese grado estamos hoy. Estamos aquí por mandatos de Dios, sin saber que esto no es ganancia públicamente, hermano. Imagínese. Lo hacemos porque es una obediencia. Lo hacemos porque el tiempo ya se acabó. Los hacedores son aquellos que escucharon la verdad, escucharon la voz del Señor y se dejaron llevar por la voz del Señor. Se dejaron guiar. Pero los oidores son aquellos, queridos hermanos, que dijeron: no es importante. Es un aviso no importante. Dejar el pecado, volverse a Cristo, congregarse, limpiarse, hacer las cosas bien, hacer cosas buenas, a cosas agradables, hacer las cosas perfectas ante sus ojos. No es importante. ¿No es importante hoy rendirse a los pies de Cristo? ¿No es importante hoy entregar su vida a Cristo? ¿No es importante hoy cambiar de vida y realmente, hermano, dejar el mundo y entregarte a los pies de Cristo? ¿No es importante? ¿No es importante que vuelvas a congregarte y dejes de dejar de estar de congregándote? ¿No es importante que vuelvas a la presencia de Dios, a la oración, a meterte, al estar lejos y apartado de Dios?
No es importante. Por eso dice, si el justo, si aquel que dice el Señor que esto quiere, con dificultad se salva, ¿cómo le harán aquellos que dicen que no es importante? Si en verdad haber sido enseñados por el Señor Jesucristo, ¿por qué hacen lo contrario? ¿Por qué? Ahora, ¿qué espíritu están escuchando? ¿Quién les enseñó eso? Porque mi Señor Jesús no fue. La verdad no aleja al hombre. La verdad no hace que el hombre se aparte y de repente se asome. Esa no es la verdad, eso es un espíritu engañador. Por eso se convirtieron en oidores olvidadizos, que no es importante. Si no es importante hoy entregar tu vida y hacer lo correcto delante de Dios, volver a casa, ¿qué es importante? ¿Qué es importante entonces? ¿Qué es importante reconocer el error y la equivocación y el estar apartado de Dios? ¿Qué es importante? ¿Lo escucharon, queridos hermanos? Dice que los justos no son los oidores, son los hacedores. Imagínese, hermano, que la palabra oidor tiene dos significados. Uno, aquel que golpea la puerta, ábrenos, Señor. Y aquel que es el hacedor es aquel que se dirige sus pasos y las puertas del reino se abren. ¿Saben por qué? Porque un oidor es un creyente que depende de su confianza, depende de su mentalidad. Pero un hacedor es aquel que depende de lo que ha aprendido, de lo que ha sido enseñado por mi Señor Jesucristo. Vuelve a casa. Haz las cosas que el Señor te pide. Si escuchas hoy la voz de Dios, no la endurezcas. Injusticia significa que no hace lo que debe hacer, que no hace lo que se le pide. Y por esas causas vino la ira de Dios. Dios se molesta con la gente oidora, porque lo quiere salvar y ellos no quieren. Dicen que no es importante. Si esto no es de Cristo, hermano, no lo tomen no lo crea, no lo haga. Pero si sabe que en el fondo de su corazón el Señor le está hablando, vuelve a casa, activa tu vida. El Señor te está advirtiendo, el Señor te está hablando. Ponte a cuentas, haz las cosas bien. Injusticia es aquel que no hace lo que debe, que no hace lo correcto, que no hace lo que el Señor le pide. Sabe que está haciendo las cosas mal, pero sigue haciéndola. Es un injusto, no es justo, es un injusto. Los injustos, dice en el libro de Romanos, no heredarán el reino de los cielos. Solo los justos. Si con dificultad se salva aquel que hace lo que el Señor le pide, ¿dónde quedará aquel que no hace lo que se le piden y no hacen lo que deben de hacer? Solo con arrepentimiento podemos regresar a casa y hacer lo correcto. ¿Cómo quieres, hermano? ¿Cómo quieres ser un oidor olvidadizo? ¿O quieres ser un justo hacedor? ¿Quieres correr a la puerta de la salvación y tocar la puerta? Ábreme la puerta. ¿O quieres que solamente tienes que dirigirte a la puerta y que la puerta se abra? La puerta de la perdición es ancha y espaciosa, pero la puerta de la salvación es angosta. Que Dios te bendiga, hermano. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si en verdad no habéis sido enseñados por Él, lo demás no es enseñanza de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, te dé la sabiduría, te dé el entendimiento. Ponte a cuentas.
hagas lo correcto, el Señor te está llamando esta mañana. Si seas oidor, dice el Señor me está hablando, que ponga mi vida en orden, que yo regrese a casa, que yo haga las cosas bien. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Con todo mi corazón les doy las gracias. Ayúdanos a compartir, dale like a la página, porque seguramente hay quien, queridos hermanos, necesitan. Si usted da cuenta, cada día somos menos, porque no es porque no por nosotros querramos, sino porque la censura hacia el evangelio es cada día menos. Pero si publican un animal, tiene más like que una predicación. Qué terrible. Así de tan mal están las cosas. Muchas gracias y les esperamos mañana, si Dios lo permite, en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones y muchas gracias por su tiempo. Saludos.